y la luz del sol reflejada por un cuerpo oscuro o frío, entre paréntesis, como puede ser la luna, que se refleja de manera constante y estable sobre la tierra. Este hecho está mencionado en el Corán hace más de 1400 años, lo que prueba que el Corán es la revelación divina de Dios. Acerca de la presión del aire, Dios, alabado y bendecido sea, dice en el Corán, en el capítulo 6, verso 125, a quien Dios quiere guiar, le abre el corazón para que acepte el Islam, entre paréntesis, el sometimiento a él. En cambio, a quien él quiere extraviar, le oprime fuertemente el pecho, como si subiese a un lugar muy elevado. Así es como Dios domina a los incrédulos. Repito, esto es en el capítulo 6, verso 125. De este versículo se desprende la idea de que cuanto más uno se eleva en la atmósfera, más se le dificulta respirar. Esto sucede por la reducción de los niveles de presión y oxígeno. No se puede probar, salvo que alguien ascienda hasta el cielo. Este hecho fue descubierto después de que el hombre logró volar y alcanzar alturas elevadas. Cuando una persona se eleva hacia el cielo más allá de 8 kilómetros sobre el nivel del mar, tiene dificultad para respirar debido a la falta de oxígeno y a la baja presión. Un problema frecuente a esa altura es la hipoxia, con H, hipoxia, que se produce cuando los tejidos del cuerpo reciben muy poco oxígeno. También se puede sufrir de disbarismo, que es una sucesión de síntomas complejos que ocurren por la excesiva exposición a la presión baja o cambiante del aire. Estos dos problemas interfieren con las funciones normales del cuerpo. Por lo tanto, la dificultad de respirar en alturas elevadas puede ser explicada sencillamente como pasos que sigue el cuerpo para protegerse. Acerca del espacio exterior y la oscuridad, Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 15, versos 14 y 15, y aunque les abriéramos una puerta en el cielo por la que pudieran ascender y contemplar cuanto hay en él, no creerían. Dirían, nos han turbado la vista y se nos ha hechizado. Esta similitud es impresionante. Representa un hecho universal que era desconocido para los hombres y no fue descubierto sino hasta la época de la exploración del espacio en los años 60. El universo entero está envuelto en oscuridad. La luz que se ve en la Tierra se observa a 200 kilómetros. Más allá de eso, el Sol parece un disco azul. La oscuridad se evidencia en todas direcciones, debido al vapor de agua y las partículas de polvo. Y Dios es quien no tiene imperfecciones y nos ha informado de esta realidad en el Sagrado Corán. Acerca del átomo, Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 10, verso 61, a tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de un átomo. Y no existe nada menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro, la tabla protegida. En este bellísimo versículo del Corán, Dios aclara que no hay nada que esté oculto de Él en este universo, sin importar qué tan diminuto sea. Se creía que el átomo era lo más pequeño que existía en el universo. Después que se descubrió que se podía dividir en partes más pequeñas, con propiedades eléctricas positivas, como los protones, y con propiedades eléctricas negativas, como los electrones. En 1939, los estudiosos alemanes Hahn y Strassmann dividieron un átomo de uranio en la Universidad de Berlín. Con más investigaciones, es posible que se descubran partículas más pequeñas aún. Las ciencias modernas han alcanzado un nivel de desarrollo técnico y de avances científicos en varias áreas de la vida. El futuro todavía depara más desarrollo. Este proceso continuará
hasta el día de la retribución. Los esfuerzos colectivos de toda la humanidad en las áreas del conocimiento nunca se equipararán ni se acercarán al conocimiento y la habilidad de Dios. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 17, verso 85, te preguntan acerca del Espíritu. Diles, el Espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que sólo Él tiene conocimiento, y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios y sus habilidades son ilimitados e inigualables. En este versículo coránico, Dios nos da una simple explicación para que nuestras mentes puedan reconocer y absorber la gran diferencia entre su conocimiento y el nuestro. Alabado sea Dios. Acerca del desarrollo del embrión humano. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 23, versos 12 al 16, he aquí que creamos al hombre, Adán, de barro. Luego hicimos que se reprodujese por medio de la fecundación y preservamos el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura, el útero. Transformamos el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego de esa masa de tejidos creamos sus huesos, a los que revestimos de carne. Finalmente, soplamos en el feto su espíritu. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Sabed que, después de haber sido creados, moriréis en el tiempo prefijado, y el día del juicio seréis resucitados. Las etapas por las que pasa un ser humano son, primero, un extracto de barro. Adán, el padre de la humanidad, fue creado de barro. Este versículo echa por la borda la teoría de la evolución que la ciencia refuta. Esto indica que los seres humanos son una creación que se distingue de otras. Los seres humanos no se desarrollaron a partir de otras especies. 2. Una mezcla de esperma. En esta etapa, el hombre y la mujer emiten fluidos que pueden resultar en que el óvulo sea fertilizado por el esperma o que no lo sea por voluntad de Dios. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el capítulo 76, verso 2 del Corán, por cierto que creamos al hombre de una gota de esperma, capaz de reproducirle, y le agraciamos con el oído y la vista. Si el espermatozoide no logra fertilizar el óvulo, es arrastrado fuera del útero junto con el óvulo, pero si logra fertilizarlo y se forma el cigoto, quedará prendido de un lado del útero en forma de blástula. Si Dios desea que se prenda al útero, pasará a la etapa del alaqah, en árabe algo parecido a una sanguijuela que cuelga. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 22, verso 5, oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, sabed que nosotros hemos creado a Adán de barro, luego a toda su descendencia, de un cigoto, que luego se transforma en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de nuestro poder. Aquellos que decretamos que completen su gestación, os hacemos nacer, y luego de la infancia llegáis a la madurez. De vosotros hay quienes mueren antes de esta etapa, y quienes alcanzan la senectud, y ya no recuerdan nada del conocimiento que adquirieron. Y podéis observar también la tierra árida, que cuando hacemos que llueva sobre ella, ésta se remueve, se hincha y hace brotar toda clase de plantas bellas. Esto está en el Corán, en el capítulo 22, verso 5. Otra connotación de la palabra alaqah en árabe quiere decir coágulo de sangre o algo que cuelga. Se describe así a esta etapa, ya que el embrión está suspendido dentro del útero de un modo similar al que una sanguijuela se alimenta